Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes, sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola. Hola, esta es otra de TOAS, nuestra historia. Busca reflejar todo el litoral único de operaciones de la Atlántico 1982. Programa que se hace contar todo lo que se que es veterana formando para estos a estos todos de la Fuerza Aérea Armada y entregaron sus vidas luchando hasta el final. Llenos de tierra que no querían mostrar, ocultaban nuestra guerra y su triste realidad, soportando intenso frío y hasta sus huesos ceros. Tropas de sur argentino, bases y puertos defendió. Defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron su vida luchando hasta el final. Hoy con un presente incierto luchan de continuar para que su propia patria no los vuelva a olvidar. Bueno, todas nuestra historia de programa que es de los de guerra, todas de la concha, la que luego de años de trabajar, bueno, logró lo que jurídica nacional como herramienta a poder posibilidad y más afrontar la responsabilidad de representar el litoral marítimo patagónico. No está reconocido. Juana, a dos problemitas ahí pero igualmente no lo vamos a sacar a contenido de hoy, así que esfuerzo para que esto salga lo mejor posible.
Hola, ¿cómo te va? Hola Alejandro, a pesar del... estamos acá. Hoy estamos dando el programa 305, mayo de 2020. 50 11 04 16 50. Y lamentablemente hoy el programa lo dedicaremos a la memoria de Julio Churgovich, quien prestara servicios en la Fuerza Aérea Sur dentro de la base aérea militar de Río Gallegos y que falleciera sin haber recibido la restitución de su veteranía plena. Honor y gloria a su memoria y condolencias a sus familiares y allegados. Honor y gloria, le mandamos un abrazo al cielo al veterano de guerra de Malvinas, de Fuerza Aérea Argentina, el camarada Churgovich. Dicho esto, vamos, creo, y te parece, Alberto, a saludar en Corrientes a José Galarza. Perfecto, hola José. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a continuar, si podemos cerrar algunos conceptos importantes que tienen que ver con la definición de acciones bélicas, ¿cierto? Hemos estado desmitificando muchas acusaciones y definiciones y sin fundamento por lo cuales se nos ha calificado de soldados oportunistas que nunca combatimos y que aún así reclamamos beneficios o la veteranía. Todo eso, lo que estábamos explicando el otro día, es una realidad, es una documentación, son definiciones, y hoy vamos a tocar algo que, valga la redundancia, nos toca de cerca, más de cerca aún, porque definimos el concepto de participación en base a la documentación o las órdenes que cumplimos nosotros. ¿Qué dijeron esas órdenes? ¿De qué consiste? Vamos a comentar ahora y vamos a cerrar el capítulo importantísimo sobre acciones bélicas cumplidas en la costa patagónica en el año 1982. Estamos enseguida. Bárbaro y Alberto. Señor. ¿Saludamos a las radios? Vamos. Entonces vamos a saludar a las radios, ya que estamos saludando en esta apertura del programa 335, algunas de las 111 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 99.7, Nuevos Aires de La Plata, Buenos Aires. FM 94.5, Mega de San... FM 102.7, Formosa. FM 98.1, La Primera Digital, Bolívar, Buenos Aires. LRI 807, FM 106.1, Ciudad 10, Bolívar, Buenos Aires. FM 99.3, Urdampilleta, de Urdampilleta, Buenos Aires. FM 91.7, Horizonte, Libertador Corrientes. LRK 446, FM 99.9, Activa, Profesor Salvador Massa, Salta. FM 94.5, Aguasol, de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Y FM 107.7, Radio VIP, de Radatili, Chubut. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia
para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Alejandro. Gracias, Alberto, y es cierto, no todo pasó en Malvinas y eso es lo que toda la sociedad, todos los ciudadanos argentinos deben saber. Y bueno, esa es una de las causas punta que tiene nuestra asociación, llevar el mensaje de todo lo que se hizo. Y hoy vamos a tener una vivencia personal, una anécdota importante, un detalle, sí, pero es bueno refrescar vivencias que pueden abrir el panorama, ¿no? De como si fuera una puntita y que puede marcar lo que pasó en un sector, en una zona. Así que creo que va a ser para escucharlo atentamente al relato que vamos a tener hoy por parte de un veterano. Alberto, ¿te parece? Honramos a los 649 héroes como siempre hacemos en este querido y nuestro programa. Desde Madrid a Río Grande, en otoño y con dolor, cruzaron viento y estepa por la patria y por honor. 649 con coraje y con pasión quedaron en nuestra historia vivos en el corazón. Gloria y honor eterno. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Gerardo Marchisio, Carlos Mosto, Alfredo Jurio, Edmundo Marcial, Oscar Mota, Carlos Kraus, Jesús Artemio Marcial, Sergio Moyano, Oscar Lavalta, Guido Marisa. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Héroes de nuestra tierra, la patria los guardará. Honor y gloria a todos ellos y recuerden, como siempre decimos en este programa, son 649, el que le venga con otro número, 632, bueno, toda esa lotería de números que quieren imponer bajo pretexto son todos caprichos y negación de la verdad histórica, de la verdad documental. Así que, y les digo más, si algún oyente llega a saber de alguien que habla e invoca 632 o cualquier otro número que no sea la realidad histórica y la realidad documental y lo que dice la ley nominalmente, escriban a concertatoas@gmail.com, que bueno, desde nuestra asociación le daremos es decir, visibilidad a este atropello a los que no se pueden defender, ¿no? Dicho esto, vamos ya con la primera etapa de nuestro programa de hoy, que es tener de invitado al veterano de guerra TOAS, José Luis Espadea, que él tiene una vivencia personal que lo marcó porque indagó después de lo que le sucedió en el mismo momento de 1982, hace muchos años atrás. Fue invitado también a este programa en la producción de lo que iba a hacer esta invitación, me comentó que también había estado acá y después yo recordé esa situación, así que por segunda vez, pero creo que como dice Mirta Legrand, el público se renueva y a lo mejor hoy nos puede contar más detalles, porque él siguió investigando mucho sobre este tema. Bueno, tenemos una historia personal que también nos representa a todos. José Luis, ¿qué tal? Te saludan Alejandro Martínez y también al aire está Alberto Noal y José Ramón Galarza. Adelante, José Luis. Hola, buenas noches, Alejandro, y a todos los que están conectados en esta múltiple llamada. ¿Cómo están?
Gracias por la invitación. Gracias. Está saliendo por 100 radios en todo el país. Estamos con cabecera. Vos sabrás que, bueno, vos estás radicado en Córdoba, pero acá hay gente de Buenos Aires, de Corrientes, y gracias a esta implementación técnica es que podemos salir al aire todos los jueves. La realidad es que es una audiencia grande que tenemos y es una audiencia que creo yo es la más importante de todo el tema Malvinas por la constancia que tiene y la multiplicidad de reproducciones que tiene en la semana nuestro programa. Si querés comentarnos tu situación militar, en dónde revestiste, como dar un paneo, digamos, de quién es el que nos va a contar esta historia, José Luis. Bueno, yo fui incorporado al ejército acá en Córdoba, en el Regimiento de Infantería Aerotransportado 2, General Balcarce, el 3 de febrero de 1982. Bueno, todos los que están escuchando seguramente saben de qué se trata eso. Tuvimos un periodo de instrucción muy acelerado, a tal punto que yo me acuerdo que en un mismo día saltamos 3 veces en un operativo que se hizo de instrucción. Era muy intenso el periodo de instrucción, nosotros la verdad no sabíamos. Y más o menos pasado el 2 de abril, que fue, creo que fue el primero del 2 de mayo, fue que nos llevan a Comodoro Rivadavia y no sabíamos dónde íbamos. Nosotros no sabíamos dónde íbamos. Somos uno de los tantos que figuran en la foto del avión de Austral desmantelado, donde estábamos todos sentados, para decir de alguna forma, en el piso del avión, no había asiento, no tenía absolutamente nada adentro del avión, estaba todo desmantelado. Y bueno, y cuando llegamos ahí nos dijeron que estábamos en Comodoro Rivadavia, no entendíamos nada. Y bueno, y ahí empezó toda la historia. ¿Vos a qué fuerza de tareas pertenecías de la Cuarta Brigada, José Luis? Fuerza de Tarea Rayo. Ajá. Y Fuerza de Tarea Rayo, sí. Entiendo. Y bajo la orden de operaciones de defensa y vigilancia del litoral, es que tuviste incursiones en playas, en despliegues. Sí, nos llevaron a custodiar un yacimiento de hidrógeno, sí, hidrógeno, creo que era, en esa época había 2 en el mundo, uno de ellos estaba ahí a 32 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el lugar se llama Diadema, y ahí estábamos nosotros custodiando ese lugar. A tal punto es muy chiquito el pueblo. En esa época tenía creo que 3.000 habitantes nomás. Y bueno, y fuimos a ese lugar, le dicen que es un barrio de Comodoro Rivadavia, y además es un barrio de Comodoro Rivadavia. Yo escribí un artículo, recién lo publiqué en el año 2011, ahí fue que lo publiqué porque la verdad que lo que a mí me pasó, lo mantuve junto con los 2 compañeros que vivimos esa experiencia. Lo mantuvimos en secreto porque estábamos bajo las órdenes de un subteniente llamado Ochoa, que no podía haber ni la más mínima inconsistencia en el comportamiento nuestro, sea de cualquier forma, el comportamiento, si se iba de la línea de las órdenes que él bajaba, los castigos, la verdad, eran bastante fuertes eran los castigos, a tal punto que uno de los compañeros que nosotros, con el que compartió conmigo esta experiencia, hace unos días lo había tomado de las 2 orejas para castigarlo, porque no tenía mucha agilidad para los movimientos vivos, y una de las orejas
sufrió como una especie de desprendimiento, para no decir casi se la arranca, que nosotros se la curamos con aloe vera o con un producto así, porque no había medicamentos, no tenemos nada. ¿Se acuerdan que nos daban el famoso Aspizan en esa época? Y Augier, mi compañero, estaba muy dolorido y bueno, y experimentó conmigo en un puesto de guardia. Lo voy a tratar de resumir porque es muy largo, pero lo voy a tratar de resumir. Ustedes después me hacen las preguntas que quieran. Yo en mi puesto de guardia observaba que me estaban observando más o menos como a 100 metros. Ahí en Diadema era todo llanura, pero había eh, como ciertas montañas pequeñas, como unos valles muy pequeños, ¿no? Y, y yo veía que había un movimiento a una altura más o menos de unos, sí, menos de 100 metros, más o menos, y yo no me podía mover de mi puesto de guardia. Yo llamaba al cabo de cuarto para que viniera por el alerta que estaba manifestando en ese momento. El cabo de cuarto nunca vino porque hubo una alerta roja ese día donde unos compañeros míos, Gustavo García, me acuerdo, había sufrido una hipotermia y estaba con una hepatitis bastante avanzada que él no sabía que estaba con hepatitis. Entonces, él se desmayó debajo de un helicóptero que estaba custodiando, justo se da el alerta roja y todos se concentraron en asistir esa situación, a tal punto que este subteniente Ochoa lo castigó a García. Me acuerdo que cuando nos reunimos todos después de la alerta roja y lo que me había pasado, Ochoa dijo que García había sido un cobarde porque se había quedado dormido y en realidad se había desmayado por una hipotermia. Por eso nosotros no contamos nuestra experiencia. Y después de todo eso, el baile que nos pegó Ochoa, la verdad que no lo vamos a olvidar nunca más, como los tantos bailes que nos pegaban. Entonces, bueno, yo previamente a todo ese hecho había observado que me estaban espiando. Yo trataba de dirigir la mirada hacia otro punto para evitar creer que eso era una alucinación mía, ¿no? Porque yo digo, me tengo que asegurar que lo que estoy viendo es una persona que se está moviendo. El tipo tenía una carga en la espalda, no era tan importante, pero tenía como una especie de mochila en la espalda. Cuando yo termino mi guardia, como eso de las 5 de la mañana, estaba entrando ya los primeros rayos de sol, y en lugar de volver al lugar donde nosotros parábamos, que era creo que una escuela, un hotel así abandonado, no me acuerdo bien qué era, yo decidí ir atrás de este soldado inglés, porque en realidad era un soldado inglés, y fueron mis dos compañeros y empezamos a correrlo. Lo corríamos, nosotros lo veíamos a 100 metros y íbamos atrás de él. El tipo para alivianar, digamos, agilizar la velocidad, empezó a desprenderse de cosas, ¿no? De la mochila iba sacando cosas pesadas, y yo, bueno, me cansé, no teníamos órdenes para tirar, así que bueno, eh, decidimos parar, estábamos cansados, habíamos corrido bastante, y yo me quedé con un jabón. Había otras cosas que eran más apreciables, por ejemplo, había unos distintivos, me acuerdo que había como una especie era como una caja así como metálica, muy liviana, donde tenía marmitas, cubiertos y algunas, no sé, yo me acuerdo bien de eso, pero a mí me llamó mucho la atención ese jabón. Por eso el artículo se llama El jabón de la reina. El artículo que yo escribí, después si quieren se los paso. Eh, bueno, me quedo con el jabón. Cuando llegamos, estaba Ochoa levantándonos la voz, desvalorizándonos por nuestro trabajo. Nos trataba bueno, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y decidimos no hablar, porque si nosotros hablábamos de lo que habíamos vivido, seguramente nos iban a tratar de mentirosos. De hecho, cuando yo publiqué en el año 2011, un superior a mí me llamó
para preguntarme de dónde había sacado yo esa historia. Y que yo no podía haberle sacado un jabón al inglés, que estaba espiándonos. Entonces yo le dije, yo tengo en mi poder el jabón. Esto era 2011. Entonces mi superior me dice, bueno, en esa época ya no era mi superior, era una persona, un militar común y corriente como él es ahora, que está retirado. Le digo, sí, te lo mando. Yo vivía en Misiones, porque tenía una empresa en Misiones. Le mando. Él pidió un informe a la fábrica, que es Francia, la fábrica que producía ese tipo de artículos de tocador, y le devuelven el informe los de Francia diciendo que ese lote, porque casualmente ese jabón tenía hasta el número de lote y la fecha de fabricación. Ese jabón había sido fabricado a pedido digamos, de la Armada Británica, para abastecerse en la logística de su proyecto de ir a resistir la ocupación de Malvinas. O sea, cuando vuelve la información, ahí me da la razón, y con un abogado, nosotros hicimos una demanda a la Nación, que éramos aproximadamente 10, 12, y bueno, nos rechazaron la demanda, perdimos el juicio, aún habiendo presentado esa prueba. Perdimos el juicio y tuvimos que pagar la cuota de justicia. Nosotros lo que reclamábamos era ser reconocidos, no reclamábamos dinero. Y una jueza, que no me acuerdo cómo se llama la jueza, el doctor Hidalgo me atendía a mí, junto con, éramos 10, 12 más o menos los que demandaban. Y perdimos, tuvimos que pagar nosotros, tuvimos que pagar la cuota de justicia, o sea, nos tuvimos que hacer cargo del juicio que le hicimos a la Nación. Así que bueno, esa es la historia. Y José Luis, seguramente los muchachos también te van a querer hacer alguna pregunta, pero yo con los otros muchachos que estabas vos de guardia en ese momento, ¿te seguís viendo? ¿Están? Ellos también tienen... Uno está en Miami, es de apellido Augier, yo sé que es mendocino, no vino nunca. Él cuando yo publiqué, porque el diario Clarín en el año 2011 lo publica, él me llama desde Miami, porque salió no solamente en el diario Clarín, en carta a los lectores, sino también en las redes. En esa época solo había Facebook, así que me llama a través de Facebook y hablamos un rato largo, él se acordaba de ese hecho. Y otro también mendocino que la verdad ahora no me acuerdo bien el nombre, él es fotógrafo, lo tengo en mis contactos, y también él se acordó del hecho, pero ellos no me acuerdo si ellos pudieron rescatar algo como yo hice con el jabón. Me parece que sí, pero no lo tienen tampoco, me parece, ¿no? Pero ellos sí, he tenido contacto una vez con ellos cuando salió el artículo, pero después no los vi más ni sé más nada de ellos. Antes de darle la posibilidad de preguntar a Alberto y José, te pregunto, el inglés cuando huye, ¿para qué zona huye? ¿Como si fuera en Diadema para el lado de la costa, para el lado de... Para el lado de Chile, o sea, se metía más en el continente. Ajá. Se metía más en el continente. ¿Y era uno solo? Uno solo. ¿Y a cuántos metros ustedes estaban más o menos de lo que él estaba, la diferencia que tenían uno con otro? Siempre manteníamos más o menos una distancia de 100 metros. Él después nos sacó mucha ventaja. Era un tipo muy hábil, era corpulento, era muy hábil, corpulento era. Así que nosotros después, la verdad, estábamos cansados, dejamos de correr y bueno, y nos volvimos, porque incluso teníamos miedo de que nos castigaran también, nos llamaran la atención, porque no estábamos en el lugar que teníamos que estar. De hecho, nos habíamos comido 2 turnos de puesto de guardia, porque yo había entrado a la 1:30 de la mañana en mi guardia, y eran las 5:30 de la mañana y no me habían ido a relevar por esto
que había sucedido con el alerta roja. Bárbaro. Alberto y José, no sé qué pregunta le quieren hacer a José Luis. Danilo Hola. Moyano, perdón, Danilo Moyano se llama el otro compañero que está en Mendoza, es fotógrafo. Bueno, Bárbaro. hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches ya a esta altura. Y Buenas no, noches. quería saber, entre las cosas, vos decías que fue tirando cosas o se le fueron cayendo cosas de su mochila, de su equipaje, y que algunas las fueron recuperando, pero vos te quedaste con ese jabón. Yo he Solamente visto una foto. yo tomé el jabón y me acuerdo que cuando volvíamos, también volvimos corriendo, yo pisaba algunas cosas y no me interesaba, lo único que me interesaba era el jabón. Yo no le había visto ni el lote, absolutamente nada. Yo cuando llegué, yo vi eso, y dije, bueno, lo guardé y hasta el día de hoy lo tengo. Yo dije que el día Perfecto. el día que nos reconozcan a los continentales, yo me voy a pegar un lindo baño por ese jabón. El tema, te iba a preguntar justamente si el jabón estaba con su empaque original o si había sido usado, ¿no? Era con su empaque No, original y se gastó así completo. y lo tengo todavía con su empaque original donde figura la fecha de producción y el lote. Ah, correcto. Vos sabés que me hace acordar esto fue en Comodoro Rivadavia. En Cabo Sí, Domingo, en Caleta La en, Misión, en Tierra del Fuego, eso fue en Diadema. sí, está bien, pero ahí en la zona de de Comodoro, sí, Sí, al tal norte cual. del Comodoro. Al norte de Comodoro. Sí, 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 Kilómetro 27 o kilómetro 24. tal Te cual. decía, que me hace acordar a un suceso que ocurrió en Caleta La Misión, en Cabo Domingo, a 10 kilómetros al norte de Río Grande, donde una vez finalizado el conflicto, un docente, un maestro primario que además se dedica a investigación, encontró entre las piedras de Cabo Domingo el empaque o el estuche de un teléfono satelital británico que se ve que se le había caído a alguno de los comandos en el intento de, de intrusión que hicieron durante la operación Mikado, ¿no? Entonces, que fueron dejando algunas pistas y algunos elementos se le fueron cayendo por el camino cuando hacían estos intentos de intrusión. Sí, les estoy enviando ahora por WhatsApp, ahora mismo ya recibieron la foto del jabón, así actualmente está ahora. Les voy Ahora a... le decimos a los oyentes que en redes sociales de concertación van a estar lo que nos está enviando ahora José Luis, la foto de este jabón. La José vamos Luis, a y registrarla. más o menos, yo estimo que esto puede ser en el mes de mayo, ¿no? Corregime si no es así. ¿Vos qué pensás que era a mediados de mayo? ¿Cuándo lo ubicás más o menos temporalmente a esta acción? Nosotros llegamos a Comodoro Rivadavia, creo que el 2 de mayo, sí, fue así porque el 1 de mayo nos habían dado franco y yo estaba llegando a mi casa, mi papá estaba por hacer un asado y llevaba 4 o 5 compañeros de Buenos Aires para que fueran a compartirlo casa. Así que esto de Diadema tiene que haber sido más o menos entre el 20 y el 1 de junio. Está bien. Una zona, Fue un... esa semana fue muy activa en todos lados. Sí, sí, Del sí, 20 sí. a los El que primeros de junio tiene, fue. el que tiene la fecha precisa del alerta rojo de ese día es un compañero nuestro, que tampoco me acuerdo el apellido, que está dentro de Concertación Todas, ya me voy a acordar el apellido, eh, no es Albornoz, ya me voy a acordar. Él tiene la fecha precisa de cuándo Está fue el bien. alerta rojo ese. José, ¿querés preguntarle a José Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está José Luis? José Galarza te habla. Hola Y José, ¿cómo estás? un gusto. Estoy atentamente escuchando y según tu
opinión después de muchos años de conocer más información, de tener más, y más de esta historia. Pensar que fue un observador, un espía adelantado, un comando. Evidentemente en ese sentido era muy bueno los tipos para camuflarse y demás. El tipo Sí, yo portaba creo, armas, tenía arma a yo la vista. no me fijé si tenía arma a la vista, pero tenía un montón de cosas encima. Eh, Ajá, yo era una persona muy preparada porque me acuerdo la técnica que tenía para correr y para treparse, porque hubo una parte donde nosotros tuvimos que saltar. Cuando yo paso la montañita esta, más o menos, que habrán sido 80 metros, 100 metros, yo me encuentro, cuando quiero bajar para recuperar la llanura, me encuentro con una especie de quebrada, porque se ve que era como un gran, debe ser como un gran desagüe que contiene la lluvia, y eso tiene que haber sido, la altura de eso tiene que haber sido entre 1,5 metros, casi 2 metros, porque yo me acuerdo cuando salté, sufrí como una especie de golpe en la mandíbula que sí, me mordí la lengua, fue muy fuerte el impacto. Eh, sí. y Se entiende tu, analizo tu comentario, deduzco por todo lo que también como historiador, seguramente era un integrante, un observador, y justamente habrá huido porque no tenía arma para defenderse, por lo menos no tenía un fusil, como ustedes tenían fusiles, se habrá dado cuenta, y estaban de sí, ventaja, entonces huyó, porque ya lo sorprendieron, y era claro, uno de los observadores de la operación Shooter, que era la operación en donde tenía infiltrado estratégicamente en lugares de toda la costa patagónica y a través de teléfonos satelitales se comunicaban directamente a la flota. Son para avisar cuándo salían los aviones, qué movimiento importante podía ser de interés de la flota británica. Eran todos elementos espía, comandos entrenados, estando en territorio enemigo para ellos, ¿no? Eran tropas especiales. Las tropas especiales se entrenan para incursionar en territorio enemigo y hacer sabotaje, observación y demás misiones de altísimo riesgo. Estos eran o SBS o SAS. Eran tropas especiales. Por eso el alto entrenamiento son de lo mejor que tienen. La verdad, se toparon con tipos muy entrenados. Por eso no me sorprende que lo que contaba vos. nosotros corrimos, yo era delgado, pesaba 71 kilos, 70 kilos, mido 1,74. Esta persona era mucho más alta que yo, por lo que yo visualizaba la distancia, pero tenía una agilidad. Era un tipo entrenado, uno se daba cuenta cómo Un atleta. corría el tipo corría con técnica. Nosotros corríamos, por supuesto, Ocho nos hacía correr hasta 1 hora por día y a veces 2 veces al día. Eh, pero este lo hacía con una técnica, tenía tenía todo el conocimiento, yo me imagino. Aparte, lo que a mí me llamó la atención es que el tipo se fue para el lado contrario al mar y ese día, a la madrugada, encontraron uno de esos botes inflables en la costa de Comodoro Rivadavia cuando fue la alerta rojo. Está Claro, registrado eso. eran botes Géminis se usaban ellos, seguramente eran de los Totalmente. SBS. Sí, sí. Claro. Así que yo lo viví en carne propia, sí, reconozco, o no, porque fui prudente, porque yo sabía que cuando empezáramos a contar esto, y más en ese mismo momento, no nos iban a creer. O sea, yo digo, los únicos que me van a creer, que nos van a creer, hablábamos entre los tres, iban a ser nuestros compañeros, pero los superiores no nos iban a creer, y bienvenido sea que no dijimos nada, porque yo cuando publiqué eso en el año 2011, yo lo publiqué con dos objetivos. Primero, para mantener viva la memoria, porque la verdad que yo sentía como que la causa Malvinas se iba a ir apagando. Entonces yo dije, esto lo tengo que escribir y guardar bien. Y mi señora en esa época me dice, ¿por qué no lo mandas a un diario? Bueno, lo mandé a Clarín, a Nación. Me acuerdo que en esa época había correos electrónicos, todo, pero yo lo mandé por escrito, de la máquina, digamos, por la compu, y lo recibieron y lo publicaron.
Cuando inclusive los superiores que estaban en esa época, uno de ellos me contacta desde acá de Córdoba, Misiones, donde yo vivía, me pidió el jabón. Fíjense en la foto, está en relieve el lote del jabón, todavía se mantiene intacto eso. Y este jabón viajó por todos lados, porque de Misiones fue a Córdoba, de vuelta me lo mandan a Misiones, y cuando arrancamos con el juicio, lo volví a llevar a Córdoba, lo mandé de vuelta por encomienda a Córdoba, se lo mostraron al juez, era en realidad una jueza, que fue ella la que rechazó nuestra demanda, y quedó, digamos, sin efecto, y tuvimos que pagar la cuota de justicia. Claro. José Luis, la verdad que está apasionante todo tu relato, y esto creo que lo podemos seguir es decir, sería interesante que a lo mejor otro de los que, si podemos contactar al que vive en Miami o al fotógrafo junto con vos, como para también decirle a la audiencia, y hay muchos paracaidistas y gente que estuvo desplegada en la fuerza de tareas que fueron desplazadas al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y a lo mejor esto se puede volver a poner sobre la mesa, en el sentido de que se tome en cuenta. Mucha agua ha pasado después de ese 2011 a toda la documentación que ahora está liberada, ¿no? Entonces, todo esto puede ser un hilo conductor que se tome más en cuenta tu vivencia, José Luis. Ya no tenemos casi tiempo, por eso te digo, tenemos cosas ya para el programa que sí o sí la tenemos que hacer, y nos quedamos hecho una sola horita. Pero la verdad que vamos a hacer otro próximo programa, si están de acuerdo Alberto y José, como para en próximos programas hacer una segunda parte para profundizar en esto. ¿Qué les parece? Totalmente de acuerdo. Sí, hay que tocar más el tema, y seguramente acá los oyentes tendrán preguntas que hacer, y bueno, para la próxima se responderá. Bárbaro. Muchas gracias. José Luis, muchas gracias. 1.000.000 de gracias, y bueno, queda pendiente, y en el próximo habrá una segunda parte de la historia del jabón británico, ¿no? Que le podemos titular. El jabón de la reina. El jabón de la reina, exactamente, como bien lo pusiste vos poéticamente, mejor. Gracias. Les mandé la foto y les voy a mandar el artículo que escribí para que lo tengan. Ahí lo vamos a publicar, en las redes. Muy bien, un abrazo. Muchísimas gracias, José Luis Espadea, veterano de guerra TOAS, el cual nos relató una vivencia que muchos recuerdan, pero creo que la gran audiencia no sabe nada de esto, y es una pequeña gran perla. Seguimos con toda nuestra historia, y ¿qué les parece si vamos al Noti Toas y después ya profundizamos en la columna de José Galarza? Adelante. Bien, este es el Noti Toas correspondiente a esta edición 335 de Todas Nuestra Historia. Concertación Toas desfiló en San Miguel. Por cuarta vez consecutiva, la Municipalidad de San Miguel ha invitado a la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982 a participar del desfile cívico-militar que, en conmemoración de la Revolución de Mayo, se desarrolló por las avenidas de esa ciudad. Un importante número de veteranos del conflicto bélico del Atlántico Sur, acompañados por familiares portando carteles y banderas identificatorias, recorrieron el amplísimo dispositivo de desfile, recibiendo las demostraciones de afecto de los miles de ciudadanos que concurrieron a presenciarlo. Veteranos chaqueños desfilaron en Resistencia en conmemoración del 216 aniversario de la Revolución de Mayo. Integrantes de Concertación TOAS participaron del desfile que recorrió las calles de la capital chaqueña. La presencia de los veteranos, además de mostrar el orgullo de haber sido partícipes de la historia, puso en evidencia el reclamo de restitución de la veteranía plena arrebatada por el decreto 509/88. Los salteños también tuvieron desfile de mayo, organizado por la Municipalidad de la ciudad de capital de Salta. Se desarrolló un desfile cívico-militar
del que participaron representantes de la asociación civil, dando cuenta de la importancia que tuvieron todos los efectivos desplazados y desplegados dentro del litoral marítimo en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Grupo de teatro Siguiendo tus pisadas en el Instituto Leloir. Una vez finalizado el desfile cívico-militar por las avenidas de la ciudad de San Miguel, en instalaciones del Instituto Luis Federico Leloir, el grupo de teatro Siguiendo tus pisadas presentó la obra Apuntando Alto, basada en hechos reales, ocurridos durante y após el conflicto bélico de 1982. Apuntando Alto, una historia, un llamado, porque la presentación fue posible gracias a la colaboración de Rubén La Rosa y de los integrantes de la agrupación San Roque del Batallón de Ingenieros de Combate 181. TOA Solidario continúa colaborando con los veteranos y la comunidad. Durante la jornada de ayer, la subcomisión TOA Solidario, a solicitud del camarada Darío Martínez, consiguió un andador ortopédico y una silla de ruedas para un veterano de Berazategui, los que serán entregados durante la semana entrante. Estas acciones solidarias continúan poniendo de relieve la importancia que reviste para los veteranos la colaboración y el respaldo mutuo. Jornada de visibilización en la legislatura de Córdoba. El próximo martes 2 de junio, en instalaciones de la legislatura cordobesa, tendrá lugar una nueva jornada de divulgación y visibilización de la historia completa del conflicto bélico del Atlántico Sur. Al igual que lo ocurrido durante las jornadas en la Cámara de Diputados y en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, permitirá dar luz sobre sucesos ocurridos en 1982 y que fueron ocultados y negados al tiempo que escondían a sus protagonistas. Esta presentación se realizará en la sala Regino Mader de la Legislatura Histórica en la calle de Anfunes 94 el próximo 2 de junio a las 16 horas. Una jornada para demostrar que no todo pasó en Malvinas. Así ponemos punto final a este Notitoas correspondiente a la edición 335 de toda nuestra historia. Y enseguida vamos con los mensajes que han llegado. Bueno, no sé si vamos con los mensajes o ya vamos para darle el tiempo a José Galarza y su columna. Rapidito leo los mensajes y después le damos paso a José para que termine su columna con tranquilidad. Buenas noches, camaradas, tengan un bendecido programa. Un fuerte abrazo desde Catamarca, Patricio Barros, abastecedor de Instalasa. Saludos, concertación toda. Fernando Bazán, Fuerza de Tareas Rayo, paracaidista, seguimos en la lucha. Para Radio Toda es Nuestra Historia, saludos de Claudio Valderrey, conductor de Tanque Stam del RZ8 de Magdalena, clase 1962, reincorporado y desplazado a Puerto Santa Cruz por el conflicto bélico del Atlántico Sur. Entre abril y junio de 1982 seguimos en la lucha. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, soy Roberto Correa de la Compañía de Sanidad 7, Hospital Militar Corrientes. Felicitaciones, muchachos, por todo el tiempo que le dan a nuestro reclamo. Nos carcome la ansiedad por el fallo. Un fuerte abrazo. Buenas noches, los escucho de Ricardo Rojas Tigre, Jorge Rubén González de la RI9 de Corrientes, capital movilizado a Río Gallegos. Bendiciones para todos. Abrazos, camaradas, desde Escobar. Saluda Felipe Merelo, BGM. Buen programa, como siempre, abrazo todas. Bueno, hasta aquí los mensajes que hemos recibido al 11 5804 1650. Ahora sí, adelante José con tu columna. Voy a ver si puedo con el poco tiempo que queda de programa. Probablemente me exceda el tiempo. De lo contrario va a ser imposible tratar de explicar.
Pero sí vamos a retomar un poquito lo que habíamos comentado el programa pasado sobre las definiciones del manual de operaciones que habíamos mencionado, el manual RC 2-2, donde describía y definía lo que eran operaciones de combate, ¿sí? Que cumplimos nosotros, operaciones tácticas de combate básicas defensivas. ¿Y qué decían como definición? Por ejemplo, para recordarle, por ejemplo, el caso 68, operaciones defensivas, hablaba sobre que las operaciones defensivas son destinadas a resistir, rechazar o destruir un ataque enemigo. Dice el manual del ejército de la época que estuvo vigente. También decía en la sección 14, bajo el título Defensa de Costa, que justamente tiene mucho que ver con lo que nosotros cumplimos, defensa de costa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra orden de operaciones del ejército, al menos, fue la de vigilancia y defensa del litoral marítimo. Ni más ni menos. Casi exacta la definición. Bueno, decía en la página 132, donde explica que la defensa de costa buscará la derrota y la destrucción de las fuerzas adversarias antes de que desembarquen, mientras traten de hacerlo o antes de que se consolide la cabeza de plata. Y en otro parte se menciona la defensa terrestre de las costas en litorales extensos, tales el nuestro, porque el litoral marítimo patagónico es, mejor dicho, extensísimo, ¿cierto? Desde el paralelo 42, toda la costa, incluyendo la defensa, el manual de defensa terrestre de las costas litorales extensos se estructurará primordialmente sobre la base de conocimientos capaces de lograr la mayor exactitud en la determinación de puntos y zonas, jerarquizados, estos prioritariamente según su importancia táctica y siempre con miras a una operación de desembarco. Exactamente lo que se hizo. Bueno, pero este fue un manual del ejército que define en tiempos de paz cómo se debe estructurar en tiempos de guerra. Pero el ejército manifiesta que nosotros no combatimos, que no cumplimos estas operaciones, que no. Entonces hay una gran contradicción acá. O más bien, digamos, el ejército dice que nosotros no entramos en combate, ¿cierto? O no combatimos. Por eso no somos veteranos de guerra. Bueno, a pesar de que cumplimos todo esto que dice el manual, ¿cierto? Ahora, comparemos con lo que se cumplió en relación a lo que dice el manual. La orden de operación que hicimos fue la vigilancia y defensa del litoral marítimo. Todo ello a fin de coadyuvar el logro del objetivo de la estrategia militar, según dice el acta número 1 del Centro de Operaciones en Conjunto, CEOPECON, en el punto 2G. Bueno, entonces, sacamos la documentación del diario de guerra del comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, ¿cierto? Anexo Departamento 3, Operaciones, parte 2, Foja 279. Dice, donde se redacta claramente la misión que cumplió el Quinto Cuerpo de Ejército. Dice, y leo textualmente, misión, dice, el Cuerpo de Ejército Quinto continuará la vigilancia del litoral marítimo y lo defenderá ante la materialización de la agresión británica en su jurisdicción para mantener la integridad territorial a fin de contribuir al logro de los objetivos fijados por la estrategia militar, ¿cierto? Dice, en la misma forma 279, en el punto 2, dice, proporcionar la alerta temprana, punto 2, rechazar o vigilar efectivos enemigos menores que ejecutan acciones para el objetivo costero. Y en el punto 3, máximo empleo de acciones ofensivas para desgastar y o rechazar posibles penetraciones. Esa es la orden que cumplimos. Es exactamente la misma definición del manual. Se cumplió a rajatabla en la orden de operaciones impartida lo que decía el manual.
RC2-2, conducción para la Fuerza Terrestre. O sea, acá no existe margen de error, señores amigos del Ejército Argentino. Se cumplió tal cual se estableció en los manuales de operaciones, las órdenes de operaciones, que fue en este caso Vigilancia y Defensa del Litoral Marítimo, y además esto de defender la costa y rechazar objetivos se cumplió en la realidad de las acciones. Hubo enfrentamientos, hubo rechazo. Recién estamos acá con un camarada que corrió a un soldado británico que vino a espiarnos, ¿cierto? Hubo cruce de fuego, hubo acción bélica en fuego. Entonces no queda nada que discutir ni cuestionar. Cumplimos y están las pruebas. Hasta la próxima. Bueno, espléndido lo que comentaba José. La verdad que no hay el que analiza esto se da cuenta que acá hay un error, una injusticia, así que es totalmente caprichoso porque no está reconocido el litoral marítimo patagónico en igualdad. De mi parte, un gran abrazo a todos y bueno, creo que tuvimos un muy lindo programa hoy, nos faltó espacio y también a lo mejor tuvimos algunas turbulencias al aire que pedimos disculpas, pero siempre hacemos todas nuestra historia. De mi parte, un abrazo. Adelante, Alberto. Sí, nada más que hasta el próximo jueves nos está corriendo el fútbol, como habitualmente, así que le digo hasta la semana que viene. Triste realidad, soportando intenso frío, y hasta sus huesos llegó. Tropas del sur argentino, bases y puertos defendió. Defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. Y entregaron su vida luchando hasta el final.